Para el apoyo del trabajo concerniente a la longitud, vamos a establecer en este momento la siguiente tabla con el fin de tratar de dar respuesta a cómo realizar la conversión de una unidad de medida a otra, como por ejemplo, en ella he tratado de identificar varios elementos. Aquí tenemos unos prefijos eh, desde la parte, digamos, de los múltiplos hacia los submúltiplos, tomando como unidad central el metro, en nuestro caso, referenciado en el Sistema Internacional de Medida. Entonces, este va a ser como, digamos, nuestro punto de inicio. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso? Identificar, por ejemplo, que en esta tabla, lo que está hacia arriba van a ser los múltiplos, o sea, van a ser aquellas unidades de medida mayores que el metro. Y las que tenemos hacia abajo son aquellas unidades de medida menores que el mismo metro. Entonces, dentro de las que son mayores tenemos lo que es el deca, pero si nosotros queremos ya involucrarlo con la unidad de medida del metro, entonces sería, por ejemplo, el decámetro. ¿Sí? Si quiero ahorita ir un poco más arriba y quiero tomar la siguiente medida de los múltiplos, sería el hectómetro. Si voy a otra, serían los kilómetros o el kilómetro. Si voy a la de la mega, sería mega y le colocamos el prefijo metro, megámetro, ¿cierto? Y así sucesivamente podemos continuar con cada una de ellas colocándole a los prefijos la palabra gigametro, por ejemplo. En el gigametro, entonces ahí vamos a mirar a cuánto equivale ello con respecto a la unidad de medida. En la tera, entonces le colocamos a ese prefijo la palabra de la unidad de medida que es el metro. Entonces, el terámetro. Otro dirán terámetros, bueno, en fin. El peta, que es concerniente, lo asocia como mucho de 15, pero realmente pues es eso, sí, pero entonces queremos referenciar es con respecto a qué unidad de medida básica que estamos empleando. Entonces, petámetro. Tenemos la otra y así tenemos para el hexámetro o el hexámetro, no sé cómo lo llamarán, hexámetro, tenía tilde en la A. Bueno, en fin, aquí tenemos entonces esos prefijos, los vemos ya con cada una de las unidades de medida, ¿sí? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que van a decir, en algunos otros casos, más adelante por allá en otro grado van a encontrar que les diga, por ejemplo, decagramo, si la unidad de medida estamos hablando de masa, ¿sí? Le van a decir, por ejemplo, hectogramo, ¿sí? O kilogramo, kilogramo referente, digamos, a 1000 gramos. Sucesivamente podemos tomar de ello. Bueno, pero la idea es ahorita retomar con el eje central, que es el metro. Yo lo voy a dejar aquí como referenciado en color rojo, todo esto que es la unidad de medida estándar en el sistema internacional, el metro. Dejémoslo acá, que vamos a cambiar el color, démosle uno, por ejemplo, puede ser este que quede diferente al otro. Listo. Ahora, ¿cuál es la idea? Hacia abajo entonces encontramos los más pequeños, las unidades más pequeñas que el metro, como les digo. Entonces aquí podemos tomar, como les dije ahorita, el decímetro, si estamos trabajando como unidad patrón el metro, los centímetros, ¿cierto? O sea, colocándole a ellos el prefijo, al prefijo la respectiva unidad de medida que es el metro. Milímetros, ¿sí? Micrómetro. Tenemos los nanómetros, son unidades muy pequeñas. Tenemos los picómetros, aún más pequeña que la anterior. Los femtómetros y los atómetros. Bueno, eso es como para mostrar una parte de la variedad de los elementos que podemos identificar aquí. Ahí a su costado ustedes pueden hallar, por ejemplo, el símbolo para cada uno de ellos, ¿cierto?
Ahí en sus tablas que les va a aparecer en las guías van a encontrar, por ejemplo, la M para metros, decámetros DA para decámetros, hectómetro van a encontrar HM para hectómetros, kilómetros van a encontrar KM, y hasta ahí los he dejado para los múltiplos. Para los submúltiplos entonces tenemos acá que sería el decímetro, DM, centímetros, CM, y milímetros, MM. Hasta ahí vamos a dejar con estas unidades de medida básicas para nosotros, que voy a señalar ahorita aquí. Esas las que están trabajando, digamos, o van a aparecer en sus textos de apoyo. Estas que están aquí en verde como tal, esa es la que vamos a trabajar en las tablas, que la va a aparecer en la guía. Ahora, muchachos, ustedes se dan cuenta que adicional a ello van a encontrar los valores. Entonces, a lo que hace referencia a lo siguiente. Ustedes ven que el metro, vuelvo y repito, es la unidad de medida central, ¿sí? Entonces yo aquí he colocado otra columna que dice la potencia, y en la potencia es expresar esa unidad de medida pues en dicha expresión. Entonces, por ejemplo, yo digo que un metro lo puedo representar con la letra o el número 1, el decámetro como 10 a la 1, el hectómetro como 10 a la 2 y el kilómetro como 10 a la 3. Esto referenciado con respecto al metro, o sea que un decámetro, lo que me está diciendo es que un decámetro equivale a 10 metros, un hectómetro equivale a 100 metros y un kilómetro equivale a 1000 metros. Ahora, si me voy con los submúltiplos, pues por decir algo, entonces en este caso lo que estoy tratando de decir es que un metro, si lo voy a ver en forma, digámoslo, no así como lo tengo aquí, sino en otra expresión, un metro equivale a 10 decímetros, o un metro equivale a 100 centímetros, o podemos decir también que un metro equivale a 1000 milímetros, o lo que podemos decir también, como lo estamos identificando aquí, que es como si yo cogiera y dijera cuántos decímetros caben en un metro. Pues caben 10. Por eso es mucho más pequeña la unidad de medida del decímetro que el metro. O cuántos centímetros caben en un metro, caben 100. Por eso un centímetro es mucho más pequeño que un metro. ¿Sí? Es comparando un centímetro con un metro, pues equivale a esto en forma exponencial. Y lo mismo pasa con el milímetro, pues ya dijimos que en un metro caben 1000 milímetros, o comparando un milímetro en un metro, pues sería esto. Y si lo vamos a ver en forma decimal, mire lo que equivale. Un milímetro en un metro equivale a esto, vea, a 0,001. Aquí dice 0,001 metro. Acá dice que un centímetro equivale a metros a 0,01 metro, o que un decímetro equivale en metros a 0,1, y 1 es un metro. Y los otros ya lo habíamos dicho, que en este caso 10 metros equivalen a un decámetro, y acá arriba que 100 hectómetros, perdón, 100 metros equivale a un hectómetro, y 1000 metros, perdón, equivalen a un kilómetro. Entonces, con esa equivalencia me voy a ir a la siguiente relación. Yo, por ejemplo, aquí en esta columna he querido hacerles un proceso fácil que es de conversión. Por ejemplo, yo digo lo siguiente: quiero convertir, vamos a hacerlo fácil, 2 metros. Te voy a convertir 2 metros, se me antoja a mí decir que a centímetros. Entonces yo coloco aquí en la columna de los metros, aquí en esta, que estoy señalando, que es de color roja. Vamos a señalarla toda más bien para que nos quede referenciada esta señora. Vamos a referenciarla de rojo, pero ahí. Perdón. Ahí. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahorita? Que, por ejemplo, esos 2 metros, si yo los quiero ver, por ejemplo, a centímetros, como dije, entonces voy a correr las posiciones hacia abajo hasta que me encuentre en la casilla de los centímetros. Tengan en cuenta que estoy en metros y centímetros está 2 casillas más abajo de a centímetros. Entonces voy a bajar, y para ello que completo con ceros: 1,
y 2. Ahí ya llegué a la casilla donde dice centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente 2 metros equivale al 200 centímetros. Les voy a decir que 2 metros equivale a 200 centímetros. Esa es una forma de trabajar fácil esta equivalencia. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar lo siguiente. Si yo quiero convertir esos mismos 2 metros, por ejemplo, a kilómetros, entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a borrar lo que ya teníamos aquí. Y entonces, ahorita fíjense en que no me están pidiendo para un submúltiplo, sino que para un múltiplo. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a desplazarme hacia arriba, completando con ceros, hasta que me encuentre la columna de los kilómetros. Todavía no he llegado aquí. Y ahí coloco una coma porque ya separo. Dice, entonces lo siguiente, puedo decir ahí que 2 metros es equivalente a 0, y vamos a contar cuántos ceros hay después de la coma. 1, 2, 1, 2 y el número 2. ¿Qué significa eso? En unidad de medida, pues que 2 metros es equivalente a 0,002 kilómetros. Esa es una forma de poder hacer la conversión en esta tabla de manera fácil sin todavía irnos los factores de conversión. Pero antes de ello quiero mostrarles, por ejemplo, la operación con la parte decimal, cómo ubicarlos en forma lineal en esta tabla. Entonces para ello voy a hacer lo siguiente. Ahora se me antoja, voy a decir por ejemplo que quiero convertir 15 centímetros. Voy a ubicar entonces 15 centímetros en la tabla. El 1 aquí en decímetros y el 5 donde dice centímetros. Aquí tenemos entonces 15 centímetros, dice aquí. Ahora, se me antoja a mí decir quiero ver esos 15 centímetros a metro. Entonces, ¿qué hago? Veo que es mayor el metro que los centímetros, entonces me voy a ubicar hasta la columna de los metros y completo con 0. Entonces, para ahí coloco la coma, donde llegué a la columna que quiero convertir, que son los metros, y entonces voy a escribir lo siguiente. Yo puedo decir aquí que los 15 centímetros son equivalentes a 0,15 metros. ¿Sí? Esa es la equivalencia que estamos haciendo. O sea, lo estamos tomando como un proceso en el cual nosotros podemos en cierta forma hacer una conversión con múltiplos y submúltiplos con cualquiera de las unidades de medida que estén presentes en esta tabla. Y reitero, aquí solamente estamos trabajando 3 para los múltiplos y 3 para los submúltiplos, tomando como unidad de medida o patrón de medida en el Sistema Internacional para Longitudes el metro. Más adelante y por allá de pronto alguien que esté interesado puede trabajar estas otras unidades de medida. Por ejemplo, se utiliza mucho en la parte biológica, en la parte molecular, en la parte atómica. Aquí está incluso el átomo, que es asociado a esa parte. El átomo, por ejemplo, se mide ya en esto, ¿cierto? En la parte atómica, en la parte de electrones, todo eso se va a referenciar desde ese punto de vista. Voy con el mismo ejemplo. Tenía los 15 centímetros, los quiero pasar, por ejemplo, a milímetros, que es una unidad más pequeña que el centímetro. Entonces, tengo que ubicarme hasta la casilla de los milímetros. Ahí llego y completo con un 0. Y listo, paré de contar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los 15 centímetros es equivalente o son iguales a 150 milímetros. ¿Qué quiere decir? Pues que en 15 centímetros caben exactamente 150 milímetros. Bueno, esa es una forma de poder hacer el proceso de conversión con estas tablitas que son tan interesantes y menos complicadas. Ahora voy a hacer un paralelo acá con lo siguiente. De esa tabla yo puedo decir lo siguiente y voy a tratar de hacer para mostrarlo aquí evidente con esto. Estos factores que yo he tomado aquí en esta parte a mano derecha de sus pantallas, miren que yo he tomado varios elementos con respecto a ello. Yo puedo decir que la tabla 1 metro equivale a 0,1 decámetro. Vea, vamos a ver si es cierto. Vea, 1 metro, voy a ubicar aquí 1 metro a decámetros. Pasemos a decámetros. ¿Dónde está decámetro? Más arriba. Entonces ahí coloco un 0. Entonces 1 metro equivale a 0,1 decámetro. Esto es cierto. Lo mismo puedo afirmar de las otras, que 1 metro equivale a 0,0
0,1 hectómetros. Y lo mismo para la siguiente, que un metro, está ahí aquí, equivale a 0,001 kilómetros. En la tabla lo puedo ver, voy a seguir completando hasta la columna de los kilómetros y ahí está efectivamente a 0,001 kilómetros. A eso equivale un metro en kilómetros. Y así pueden encontrar la misma relación. Ahorita lo que ya habíamos dicho, que un decámetro, aquí en esta tablita, un decámetro equivale a 10 metros, un hectómetro equivale a 100 metros y un kilómetro equivale a 1000 metros. También lo podemos ver aquí en esta parte de la otra tabla auxiliar para el factor de conversión. Vea, un decámetro tiene 10 metros, un hectómetro tiene 100 metros y un kilómetro tiene 1000 metros. Eso con los múltiplos. Y con los múltiplos pasa algo similar. Vea, un metro es equivalente a 10 decímetros, véalo, aquí está, al de m, a 10 decímetros, ¿sí? O también que un metro equivale a 100 centímetros, ya lo habíamos dicho, o sea que coger un centímetro y decir cuántas veces cabe en un metro, pues caben 100 veces. Y lo mismo puedo decir de los milímetros, que coger un milímetro y ver cuántas veces cabe en un metro, pues caben 1000 rayitas de esas, ¿sí? Ojo porque aquí puedo hacer lo siguiente, para que no vayan a confundir. Dirán, profe, y se puede hacer lo siguiente, que 10 decímetros, por ejemplo, sea equivalente a un metro. Puedo colocar acá arriba que diga un metro y abajo que diga 10 decímetros. Claro que también es válido, ¿no? Porque es una razón, ¿sí? Entonces no pasa nada. Aquí lo he ordenado de esta forma, pero también puede ser así. Ello no va a afectar para nada. Lo voy a ubicar dependiendo de la necesidad que yo tenga. Eso tienen que tener en cuenta. Bueno, y a su vez, continuando con ello, acá abajo también dice lo siguiente, que un decímetro equivale a esto en metros. O sea, un decímetro equivale a 0,1 metros. También lo puedo ver acá reflejado ahorita así en la tabla que tengo acá a mi izquierda. Mire, con estas unidades, expresiones decimales, que un decímetro equivale a 0,1 metro. O un centímetro equivale a 0,01 metro. O un milímetro equivale a 0,001 metro. ¿Sí? O sea, es comparando un decímetro con respecto a un metro, pues esto. Un centímetro con respecto a un metro es esta partecita de acá abajo. Y un milímetro con respecto al metro es esto. O sea, ya empiezan a ser cada vez más pequeños. Ahora, ya no voy a hacer uso de la tabla. Voy a tomar la siguiente situación, siguiente ejemplificación para ello. Yo quiero pasar, por ejemplo, lo que tengo acá. Dice convertir 3.5 kilómetros a centímetros. Entonces mire que acá tengo una solución ya. Hay que pasar este valor, los 3.5 kilómetros, perdón, a centímetros. O sea, quiero ver en la equivalencia a otra unidad de medida cuánto equivale ello. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco los 3.5 kilómetros y voy a empezar a buscar en mi tabla o en los factores de conversión para ver cuál es más viable hasta poder llegar a los centímetros. Entonces, en un primer momento voy a quitar la unidad de medida de los kilómetros. Ustedes ven que acá arriba está la unidad de medida de kilómetros y acá abajo quedó kilómetros. La intención es poderlos cancelar, o sea, ellos dos aquí se van a cancelar. Entonces, la intención es tratar de eliminarlos. Para ello, entonces, podemos trazarles una rayita aquí y otra rayita acá a esta otra unidad de medida, que son los kilómetros, a ella. Mire que una quedó arriba y la otra está abajo porque una multiplica y la otra divide, entonces se cancela. Ahora ya tengo que, cuando coloco un kilómetro con respecto a los 1000 metros, hasta ahí he convertido a metros, pero a mí no me están pidiendo a metros, sino que tengo que pasarlos a ¿qué? A centímetros. Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es cancelar estos metros. Entonces estos metros también me van a cancelar mediante el otro factor de conversión que ya lo miramos. ¿Cuál es? Que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces por acá lo teníamos, vea. Un metro, ¿dónde está? Por aquí. Un metro equivale a 100 centímetros. Acá arriba está, mira.
Un metro equivale a 100 centímetros, ¿cierto? Bueno. Y Daniel, ¿el anterior de lo sacó? Pues de acá también, pero ¿por qué lo tiene al contrario? Vea? Un kilómetro equivale a 1000 metros, o 1000 metros equivale a un kilómetro, es lo mismo. Entonces, saqué primero con este y luego me fui con este. ¿Para qué? Para poder cancelar las unidades de medida. Ya cancelé kilómetros y kilómetros, metros y metros, y ya me quedó en la unidad de medida que me están solicitando, que son los centímetros. Entonces aquí ya tengo el factor de conversión. Listo. Lo que hago ahorita es multiplicar. ¿Qué multiplico? 3.5 lo multiplico por 1000, que eso me daría 35.000, y al multiplicar los otros 35.000 por 100 me daría 350.000 centímetros. Ya no lo divido entre 1, dirán, profe, ¿y los uno que lo hicieron? ¿Qué los hizo? Pues 1 por 1 va a dar 1, y 350.000 entre 1 da 350.000 centímetros. Esa es una forma de utilizando el factor de conversión. Ahora, si yo me voy a la tabla para pasar esos 3.5 kilómetros a centímetros, entonces miremos que es aún más fácil. Mire, 3.5 kilómetros lo voy a ubicar aquí. Voy a borrar esta parte. Vamos a ampliar. 3.5 kilómetros. Entonces, eso es donde voy a ubicar 3.5 kilómetros. 3 afuera y... Perdón. Aquí es 3.5, 3.5 kilómetros. Voy a pasarlos entonces a la unidad que tenemos acá, no perdamos de vista que son centímetros. Entonces hay que pasarlos a centímetros. Entonces voy a llegar a la unidad de medida más pequeña, que son estos. ¿Sí? Perdón, si tengo aquí un error, me corrijo aquí, son 3.5 kilómetros, entonces quedaría así. 3,5 kilómetros. Vamos a ubicar entonces esta coma, la voy a empezar a bajar hasta que llegue a los centímetros. Entonces esta coma la quito porque voy para una unidad más, perdón, más pequeña. Entonces completo con ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos, perdón, que sí estábamos bien ubicados en un primer momento. Ya que son 3.5 kilómetros. Ahí está. Entonces me voy bajando para los centímetros con respecto a la coma. Entonces esta coma, vuelvo y repito, me la voy a traer hacia acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Y ahí estamos en la columna de los centímetros. Entonces ya convertí los 3.5 kilómetros que teníamos. 3.5 kilómetros. Mar separado aquí. Es equivalente a 350.000 centímetros. ¿Sí? Listo, eso es lo que quería mostrar. O sea, que se puede trabajar en la tabla o también tener en cuenta el factor de conversión, que es lo que no es la intención de este ejercicio. Ahora hay otro, dice, tenemos 5.3 milímetros, pasarlos a kilómetros. O sea, vamos de una unidad pequeña a una grande. El anterior miremos que era de una unidad grande, que era de kilómetros, pasar a la unidad pequeña, o sea, de un múltiplo a un submúltiplo. Ahorita es lo contrario, de un submúltiplo a un múltiplo. Entonces hay que convertir los 5.3 milímetros a kilómetros. ¿Cuál es el primer factor que tengo que buscar? Pues tratar de quitar estos milímetros, pero yo ya sé que los factores que tengo acá arriba, los que usted puede establecer en su tabla, que esto también fueron sacados de las tablas, o sea que en cierta forma digo que un metro tiene 1000 milímetros. Vean, acá lo tenemos el factor de conversión. Un metro equivale a 1000 milímetros. Este lo voy a utilizar para ir, digamos, quitando los milímetros. Entonces yo digo que un metro equivale a esto, a 1000 milímetros. Pero como no me están pidiendo en metros sino en kilómetros, ahorita antes tengo que buscar otro factor de conversión que me permita a mí pasar esos metros a kilómetros. Entonces yo busco la forma de mirar en kilómetros realmente cuántos metros equivalen. Entonces yo voy a buscar en mi tabla y yo sé que, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces me llevo este factor y por eso es el que tengo que multiplicar ahora. Entonces un kilómetro por 1000 metros. Dirán, profe, ¿por qué no quedó 1000 arriba y 1 abajo? Porque ve, acá tengo metros en esta parte y acá abajo también tiene que quedar metros para que el uno multiplique, el otro divida, entonces se puedan cancelar las unidades de medida. ¿Sí?
esa es la intención. Entonces aquí voy tratando como de ubicar un poco ya lo que se van cancelando esta unidad con respecto a estos otros milímetros. Ahí se cancelan estas dos unidades, y lo mismo va a pasar con el señor metro. Entonces acá este metro, tenemos acá arriba, aquí se cancela a su vez con los metros que tenemos acá. Recuerden que el uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Lo que está arriba multiplica y lo que está acá abajo divide. Entonces por eso desaparece la unidad de medida. Metros, metros, milímetros, milímetros. Y ya tenemos el factor de conversión dado en kilómetros. Entonces ahorita lo que nos queda por hacer es multiplicar y dividir. ¿Qué multiplico? 5.3 por 1 y por 1. Pues eso me da 5.3. Y 5.3, voy a colocarlo más abajito. Hay que dividirlo entre el producto de estos dos señores, entre 1000 y 1000, y 1000 por 1000 da 1.000.000. 3, 4, 5 y 6. Y al dividir 5.3 entre 1.000.000, pues me da este resultado que tengo acá, 0,000053 kilómetros, o visto en forma exponencial, equivale a 5.3 por 10 a la menos 6 kilómetros. Y ahí tenemos entonces otro proceso de conversión, ¿cierto? Más sencillo todavía. Ahora me voy a la tabla para ver cómo queda el factor allá. Mire que en la tabla es aún más fácil. Vamos a colocar 5.3 milímetros, pasarlos a kilómetros. Entonces voy a la tabla, voy a ubicar los 5.3 milímetros. milímetros. Pasarlos a kilómetros. Entonces la coma la voy a correr, la quito de aquí. Ahí dice 5.3. Mire que la coma queda exactamente en la casilla donde está la unidad de medida. Ahí yo digo 5.3 milímetros. 5,3 y me devuelvo a milímetros. Entonces voy a llevar ahorita para la casilla de los kilómetros, que es lo que me están pidiendo. Entonces completo con 0 hasta llegar hasta allá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí coloco la coma. Y efectivamente lo mismo que tenemos allá, 0,000053 kilómetros, dice aquí. Entonces ahí ustedes mirarán cuál es el objetivo de la tabla y cuál es el objetivo del factor de conversión. La idea es que tomen los dos. Esto se utiliza mucho en la parte matemática, en la parte química, en la parte física, para trabajar los factores de conversión, y esos que estamos iniciando referente a la medida de longitud pues son claves para el ejercicio. En un próximo video estaremos hablando lo referente a las áreas y el volumen, que es lo que nos interesa en este proceso.